En 1964, Gustavo Díaz Ordaz llegaba a la presidencia de la República más convencido que nunca de que el desorden abre las puertas a la anarquía o a la dictadura. El régimen de mano dura de Díaz Ordaz iba a contracorriente de la ola de rebeldía juvenil que recorría el mundo en la década de los 60. En los años 60, también en México la rebeldía llegaría a ser la marca distintiva de la juventud. Los padres eran en la momisa, que no entendía nada y se escandalizaba con las melenas de los hombres, las minifaldas de las mujeres y el rock. Durante el sexenio de Díaz Ordaz, la economía en México tuvo un fuerte crecimiento, como ocurrió en casi todo el mundo durante la próspera década de los 60. El país vivía el cenit de la confianza económica. Los rasgos de la personalidad de Díaz Ordaz, tan positivos en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales, mostraron su cara negativa en el ámbito de la política interior, en el trato del mandatario con sus gobernados. En México, el primer brote de rebeldía estudiantil surgió en la ciudad de Morelia en el seno del Colegio de San Nicolás, en 1966. El móvil inicial del movimiento fue el alza de las tarifas del transporte público. Policías vestidos de civiles asesinaron al alumno priista Everardo Rodríguez. El gobierno culpó del crimen a los agitadores profesionales coludidos con extranjeros. El 2 de octubre, en una inmensa manifestación, los estudiantes exigieron la desaparición de poderes en el Estado. Díaz Ordaz ordenó enviar tropas a Morelia. El ejército marchó de noche por las calles de la ciudad, bajo el sonido de los tambores de guerra, y se produjo la ocupación militar de la universidad. El gobierno aprovechó el operativo para realizar una limpia de las casas de estudiantes. Un año después, la operación militar se repitió en la Universidad de Sonora. Todo comenzó el 22 de julio de 1968 con un pleito entre dos grupos de estudiantes. Un juego de tochito de fútbol americano en la plaza de la Ciudadela derivó en una batalla campal entre alumnos de una vocacional del Instituto Politécnico y los de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional. El cuerpo de granaderos de la policía capitalina intervino y a golpes disolvió la gresca. Luego invadió las instalaciones de la vocacional 2 y golpearon a los alumnos. El día 26, dos manifestaciones coinciden en las calles cercanas al centro de la ciudad. Estudiantes de filiación comunista conmemoran el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada y estudiantes del Politécnico marchan para protestar contra la brutalidad de los cuerpos policíacos. Un contingente numeroso enfila hacia la Plaza de la Constitución, pero la policía montada y los granaderos cargan violentamente contra los estudiantes. Los estudiantes responden incendiando autobuses. La policía lanza gases lacrimógenos. De gira por la costa del Pacífico, el presidente recibe una llamada del secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien le describe una inminente hecatombe. Los estudiantes se atrincheraban en sus planteles y varias escuelas se hallaban en huelga. El ejército interviene en el conflicto de manera dramática. De noche los soldados cumplen la orden de entrar en la preparatoria 1 en San Ildefonso. Al parecer, mediante un bazucazo, destruyen la gran puerta de madera labrada del siglo XVIII y se abren paso hacia el interior del edificio. El gobierno encarcela a algunos estudiantes y a parte del comité del Partido Comunista. A una semana de comenzado el conflicto, se habla ya de 400 lesionados y 1000 detenidos. En Ciudad Universitaria, el rector Javier Barros Sierra iza la bandera a media asta y pronuncia un discurso contra la ocupación de los planteles universitarios por el ejército. El CNH publicó un pliego petitorio de 6 puntos en el que demandaba, entre otras cosas, el cese de los jefes policíacos y la desaparición de los cuerpos represivos, la libertad a los presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que se refieren a los delitos de disolución social. Intuitivamente, los estudiantes fueron descubriendo y conquistando un terreno desconocido en México, el de una democracia directa. El 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada del ejército ruso al territorio checoslovaco. El rostro deshecho de Alexander Dubček y los jóvenes checos frente a los tanques testimoniaban el aplastamiento de la primavera de Praga. En México, el 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su cenit.
Una imponente manifestación llegó al Zócalo. En esa ocasión los gritos fueron distintos. No queremos olimpiadas, queremos revolución. En las bardas, en los postes, hasta en las propias paredes del Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. Miles de estudiantes iniciaron un plantón con el propósito de permanecer en el Zócalo hasta el día del informe presidencial. En la madrugada del 28 de agosto, mediante un operativo relámpago que incluyó tanquetas, el ejército desalojó violentamente a los 3.000 manifestantes que hacían guardia frente al Palacio Nacional. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. El 8 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, entrenado para la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que rondaba el edificio Chihuahua, donde se hallaban los oradores. Los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Entonces hubo un momento en que los que estaban disparando desde el barandal en el tercer piso hacia abajo, le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio y le empezaron a disparar al Batallón Olimpia. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Vi cómo caía la gente, los jóvenes. Los detenidos esa noche fueron más de 2.000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar.